El 13 de agosto hubo dos ganadores en la República Argentina. Uno, como todos sabemos, es Javier Milei, que fue el que más votos sacó, 30 puntos. Dicen que con el escrutinio definitivo podría bajar un poquitito, estaría en los 29 y monedas. Pero bueno, ganó. Pero ¿sabes para mí quién es el gran ganador? No. El gran ganador es la incertidumbre. Porque el triunfo de Milei, muy cercano, el Juntos por el Cambio, muy cercanos también, con diferencia de 2 puntos entre los tres, generó un grado de incertidumbre que la Argentina lo venía teniendo a nivel económico, y ahora le agregamos el nivel político. O sea, tenés un escenario totalmente abierto, no está cerrada la elección, a pesar de que los primeros sondeos post-paso están dando una intención de voto muy importante a Milei, cercano casi al 40%, los primeros números post-paso está hablando de 38%, y es lo que yo denomino el efecto espuma. Digamos, después del triunfo, la novedad, el cimbronazo político que se produjo Milei en primer lugar, genera este tipo de expectativas. Pero la incertidumbre quedó muy instalada porque tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria quedaron en situación prima facie los primeros días, te diría, tipo knockout, drogui. Yo creo que ahora se empezaron a acomodar. Patricia Bullrich creo que empezó a amalgamar a todo Juntos por el Cambio. Fue muy importante en la semana la aparición de Horacio Rodríguez Larreta, donde planteó con mucha claridad que está alineada a Patricia Bullrich y que va a colaborar ampliamente en su campaña, en la campaña de Juntos por el Cambio, para que puedan llegar al gobierno. Por su parte, Sergio Massa trabajando activamente con los gobernadores y con los intendentes específicamente del Gran Buenos Aires para unificar y ver, digamos, mejorar lo que sucedió el 13 de agosto. Y la zona centro, o sea, el núcleo productivo, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el campo como protagonista central de esta elección, Sergio Massa estuvo en Santa Fe para empezar de alguna manera a validar sus políticas y para poder que Santa Fe empiece a ser competitivo, porque al peronismo este año en Santa Fe le fue muy mal. Hay que recordar que en las pasos a gobernador el peronismo perdió con una diferencia de 35 puntos con respecto a Juntos por el Cambio. Digo, toda esta situación está generando un grado de incertidumbre en la cual hay una sociedad que empezó y sigue su vida post-paso con algunos datos poco alentadores. Ya tenemos el primer llamado al 11 41 61 46 77. Yo se lo leo mientras voy pidiendo que, tras mi lectura de este mensaje, lo dejo reflexionar, porque en realidad no es una pregunta sino una reflexión. Le cuento que después de este mensaje vamos a escuchar a Juan José Bailo, secretario de Agricultura de la Nación, que conversó con Alejandro Canepa. Pero antes le leo este mensaje. Se llama Inés Antequeras. Dice: soy del campo. ¿Por qué? Usted se refirió a esto la semana pasada, ¿eh? ¿Por qué dice que va a ir más gente a votar? Estoy harta. No me llueve hace 2 meses. Dije que es de Saliqueló, ¿eh? Yo no voy a ir a votar. Escuchamos al secretario y me dice. Sí, porque cuando uno asume sabiendo, si no sería una irresponsabilidad, sabiendo la situación en la que se encuentra, y asume la responsabilidad no para quejarse del que se fue, claro, sino para proponer políticas a futuro que mejoren la situación del sector, en este caso de la cadena agroalimentaria y el sector primario. Ahora, yo no puedo dejar de descontextualizar la situación en la que estamos, porque si no me equivoco, digamos. Si nosotros tomamos la decisión y la analizamos en base al futuro que queremos ver y no a las limitantes que tenemos, nos vamos a equivocar. Tenemos que sincerar la situación en la que estamos y ahí por una cuestión de punto de partida, y de ahí trabajar hacia adelante. Ustedes habrán visto que yo es muy poco lo que
lo que me quejo de la situación recibida o heredada, pero no la puedo desconocer como punto de partida. Yo creo que la gente del sector tiene un futuro realmente promisorio. El mundo va a demandar estas 4 cuestiones que siempre repite Sergio Massa, y es así: energía, minería, economía del conocimiento y proteína. Bueno, nosotros en esos 4 ejes, primero, desde el punto de vista de las proteínas y alimentos, tenemos un potencial importante y somos reconocidos en el mundo por la calidad y por la cantidad de los alimentos que producimos, por la manera de producir nuestros alimentos, que son... Y además por lo competitivo que es el productor argentino, productor agropecuario. Para finalizar, Juan José, le pido, porque me pasé como 20 minutos del noticiero, pero es importante la charla con usted, además un sábado que nos atienda, yo tengo que resaltarlo y agradecerle. ¿Qué va a pasar con esa histórica presentación del Consejo Agroindustrial, de todo eso que estuvo cajoneado, inclusive que la oposición tuvo cajoneada, que ahora lo presentaron de nuevo? Es importante, son 100.000 millones de dólares más de exportaciones, no sé cuántos miles de puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Dónde está eso? ¿En qué estado está esa presentación? Y creo que está en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un proyecto que se venció en términos legislativos y fue vuelto a presentar de acuerdo al último dictamen, donde ya había bastante consenso, por el diputado Casareto. Sí. Ojalá se sancione. Yo soy un ferviente partidario de que ese proyecto avance y se sancione. Ahí se establecen cuestiones que los productores, que son de materia exclusiva de los legisladores, que los productores con lógica reclaman, que son reglas de juego claras y previsibles. Bueno, ahí por las reglas de juego fijadas por ley son mucho más estables y mucho más previsibles que las que están a tiro de decreto. Eso da un marco para lo que es la promoción de las inversiones, las amortizaciones rápidas, fomentar el uso de fertilizantes, bueno, distintas cuestiones. Nosotros, es más, desarrollamos un proyecto de ley muy similar, que lo vamos a estar las próximas semanas acercando al Ejecutivo para que lo presente, para las economías regionales, tomando el mismo espíritu del Consejo Agroindustrial para el proyeco de ley. Y ojalá se sancione, que haya madurez en la dirigencia política, que cada uno aportemos lo que tengamos que aportar y que logremos la sanción de ese proyecto. Supongamos que no es electo Sergio Massa, porque está todo dentro del bolillero, como decimos nosotros en el campo, ¿no? Ahí están entre las 3 partes que puede ser. Uno puede ser electo presidente. ¿Qué hace Bailo si no es elegido presidente Massa? ¿A dónde va? ¿Al campo vuelve? Sí, estoy en la lista de diputados provinciales. Es mi responsabilidad. Es una cuestión personal, pero no tengo problema en compartirla. No lo pedí, no es algo que yo haya trabajado políticamente, pero creo que por un compromiso y por una diversidad que quiso tener el candidato a gobernador Val, que puso gente de distintos sectores en la lista de diputados, me pidió ir en la lista de diputados provinciales, le dije que sí. Pero bueno, la gente dirá a dónde tenemos que ir a través del voto. Gracias por compartir eso que me está diciendo, Juan José. Gracias por la confianza, ¿no? Por la confianza de contármelo aquí en el programa. Por favor. Por favor, la gente dirá dónde tenemos que ir y tenemos que ser respetuosos. Si somos gente de la democracia, debemos valorar el voto de la gente en el sentido que sea. La gente no es buena cuando nos vota y mala cuando no nos vota. El voto de la gente siempre es. En líneas generales, el patrón histórico establece que entre PASO y generales hay entre 5 y 6 puntos más, digamos. Claro. En las PASO 2023 votó el 69%, es decir, el 31% no concurrió. Yo creo que las PASO, siguiendo ese patrón histórico, va a estar más cerca de 75 que de 70. Y en líneas generales, ese patrón histórico de aumento que fue de piso 5 y de techo 8, 9% en ambas elecciones anteriores, siempre salió beneficiado Juntos por el Cambio. Recordemos a la audiencia en la elección 2019, donde fue ungido presidente de la República el actual presidente, Alberto Fernández. Macri había perdido, que iba por su reelección en las PASO, si mal no recuerdo, por 16 puntos.
y después, en las elecciones generales, Macri descontó 8 puntos, o 8 o 9 puntos, creo que perdió 48-41, terminó perdiendo por 7 puntos. Es decir, la gente que aumentó su participación votó mayoritariamente a Mauricio Macri. 36 minutos pasaron desde las 10 de la mañana. Lo anticipamos. También conversamos con Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de la Nación por Juntos por el Cambio. En el marco del Congreso de Coninagro, que se desarrolló en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bullrich dijo: tenemos una idea muy clara para poder plantear desde el día cero retenciones cero. Mirá. Para nosotros es muy profundo, pues necesitamos generar un crecimiento exponencial en todas las economías regionales y en el campo, y para eso la retención es una política defensiva que lo único que hace es restarnos capacidad de crecimiento. La anulación de las retenciones hasta que tengamos una tasa de sustitución, porque tenemos que bajar una parte importante del gasto, lo vamos a hacer mediante un mecanismo de crédito que le va a permitir a la gente saber que ese dinero le va a volver. ¿Y cuándo lo va a poder utilizar ese dinero, ese crédito? Bueno, ya vamos a dar las condiciones específicas, técnicas, pero en un plazo que será no más de nuestro mandato. Es un mecanismo en el que las mismas personas lo que van a poder hacer es luego, en un tiempo, utilizar eso. No es deuda, porque uno va bajando el gasto y entonces, en la medida que baja el gasto, no hay deuda. Inmediatamente después, distintos referentes políticos señalaron, algunos, que esto era impracticable, otros que querían más detalle. Recordemos que ella, Patricia Bullrich, señaló en los próximos días: mi equipo, en alusión al equipo de Juntos por el Cambio, va a estar dando más detalles sobre esto. Carlos Germano, desde hace muchos años, es algo que usted, que es, entre comillas, Nobel en lo que hace al sector agroindustrial, vio desde lejos, apenas comenzó a interiorizarse sobre esto. Usted es un experto en materia política y nos señalaba siempre a nosotros que trabajamos en agro: es notable cómo los temas del agro giran siempre en torno a las retenciones desde el año 2008 y casi no se puede salir de ese entuerto. Fíjese que sigue siendo el tema. Pero inmediatamente después, Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, sin hacer ninguna crítica, se refiere, consultado por nosotros los periodistas, al mismo tema. Pero fíjese lo que dice él, Carlos. Yo creo que hay que sacarle el pie de encima al campo, eliminando las retenciones a la exportación agropecuaria, que no hay ningún motivo para que exista ese mal impuesto que penaliza la producción. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No existe ese impuesto ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Bolivia, ni en Chile, en ningún país de América, de Europa o de Asia. Ese impuesto únicamente existe aquí en Argentina y eso penaliza la producción agropecuaria. En 4 años yo elimino las retenciones de exportaciones agropecuarias y el 10 de diciembre la bajamos un 25%. Y mienten los que dicen que si se bajan las retenciones de la exportación agropecuaria queda desfinanciado el fisco, porque los estudios económicos indican que por cada dólar que uno baja las retenciones de las exportaciones, automáticamente 67 centavos de dólar suben los otros impuestos. Y además es un impuesto que es absolutamente injusto. Y creo también de que las retenciones a la exportación agropecuaria, y lo muestran todas las estadísticas, tienen un peso sobre el Producto Bruto, o sea, sobre el total de la economía, menor que los subsidios mal dados, O sea que las retenciones se deben eliminar, se puede hacerlo en 4 años, y el 10 de diciembre hay que bajarla a 25%. Escuchábamos a el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que tenía otra posición, pero respecto del tema retenciones a las exportaciones. Estamos hablando de propuestas para el agro. Y vamos a escuchar, si le parece bien, a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, candidato a diputado nacional. Candidato a diputado provincial, que también esto señalaba. Yo lo he hecho públicamente hace mucho tiempo. Tenemos que ir a una disminución paulatina de las retenciones. Sí o sí hay que comenzar a hacerlo. Llevarlas a cero
en esta coyuntura creo que es más una expresión de deseo, que ni siquiera el productor que más desea que eso ocurra lo puede creer. Entonces, no me parece serio. Que sí, tenemos que ir a una reducción paulatina, no me cabe duda. Tenemos que crecer en producción y claramente el crecimiento de producción va a compensar esa disminución de recaudación por una alícuota mayor. Se podrían incorporar nuevas zonas, se podría incentivar a muchos más a trabajar cuando el esquema de retenciones no tenga el peso impositivo que hoy nos genera, sumado a los otros impuestos a pagar. Creo que en esto ojalá todos coincidan en una reducción paulatina, progresiva y paulatina. Creo que eso necesariamente el sector lo necesita y particularmente como para oxigenarlo al sector después de una de las sequías más duras de los últimos 100 años. Gracias, Muy amable. Bueno, 41 minutos pasaron desde las 10. Escuchábamos a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, candidato a diputado provincial, justamente por Santa Fe. Su reflexión respecto, por ahí no de la posición de cada uno, que es muy agro, sino de este tema, ¿no? La discusión parece seguir teniendo un eje. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es fundamental, vuelvo a repetir desde hace mucho tiempo, el campo es protagonista absoluto de este proceso electoral. Y obviamente el impuesto a las exportaciones o a las llamadas retenciones va a estar siempre en el centro del debate. Lo que veo y escuché es que hay denominadores comunes. Digamos, la mayoría de los candidatos con posibilidades de acceder el 10 de diciembre a la presidencia de la República tienen en claro que es un tema a modificar. O sea, después pueden diferir en las formas. Si es desde el día 1, si es como dijo el gobernador de Córdoba, que la percepción que viene teniendo siendo un lego en materia agroindustria, pero seguí los debates que organizó la sociedad rural, creo que fue en abril y en agosto, en julio. Siempre demostró un mayor conocimiento que los otros precandidatos. Y esto creo que tiene mucho que ver debido a la relación permanente. Con tantos años siendo gobernador de una provincia muy fuerte, muy potente en todo lo que es agroindustria y campo, tiene muchísimo conocimiento en la práctica. Lo mismo del gobernador de Santa Fe. Son dos de las provincias centrales en lo que es producción. Aparte ya venía con el antecedente que había sido intendente de Rafaela. O sea, ahí se ve claramente. Creo que son conscientes del momento, saben perfectamente todos que ese es un tema a resolver, es un tema a modificar, y me parece que lo que yo creo que los que sí celebro es que a pesar de diferencias de forma que puede haber, los candidatos en líneas generales van a estar en contacto permanente y con mucha sinergia con las entidades agropecuarias. No, o sea, todos manifiestan una posibilidad de, entre todos, ir encontrando la salida. Este me parece que es un tema central porque el campo sigue siendo el proveedor central de las divisas en la Argentina. Entonces, lo que Argentina tiene que dejar atrás desde el 2008 hacia adelante, como que había dos mundos. Es un solo mundo, es un solo Argentina, una sola Argentina, perdón, y una Argentina, digamos, que está pasando por un momento terrible desde el punto de vista social. Lo estamos viendo toda esta semana, lo hemos visto, y fundamentalmente con epicentro en el conurbano bonaerense. Y me parece que este es el gran desafío que tenemos los argentinos, como dije hoy en el editorial, en un grado de incertidumbre absoluta. Creo que los candidatos empiezan a generar algo de claridad. En el tema agroindustria,
y campo, me parece que son más las coincidencias que las diferencias. Rolando de Vera, provincia de Santa Fe, manda un saludo para todos, muchísimas gracias. Dice que están viviendo un veranito en Vera, Santa Fe. Les cuento que Vera está bien al norte de la provincia de Santa Fe, pegadito a Esperanza, la primera colonia agrícola de la Argentina. Y lo que pregunta Rolando, a ver, exactamente es... Vi sus notas, entiendo que se refiere al programa de Carlos, aclárenos. Dice, vi sus notas. Políticamente, ¿qué podemos esperar para octubre? Contanos, Rolando, si te referís a Futurar, que se estrena los días jueves y ustedes pueden ver todos los días en el horario central de las 21. Rolando, buen día. Yo creo que para octubre es un escenario, por eso digo, marcado con mucha incertidumbre, lo que se abrió fundamentalmente por el triunfo en las internas abiertas y simultáneas y obligatorias de Javier Milei. Me parece que acá lo que uno va a ir viendo, al menos en los primeros amagues de campaña, hay que recordar que la campaña empieza el 2 de septiembre, se va a ver a un Javier Milei muy, digamos, marcando la impronta de la victoria. Lo hemos visto en la primera semana posterior a las PASO, donde prendías un televisor o prendías una radio, estaba Milei hablando. Creo que va a tener que empezar a definir su equipo. Creo que en el momento de la campaña, uno de los temas que va a tener que empezar es a decir quiénes son y qué equipo hay. Me parece que esto es muy importante. Lo de Patricia Bullrich creo que ya dio la señal clara. La foto de Todos Juntos por el Cambio y fundamentalmente con la fórmula perdedora, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, más lo que pasó el viernes con la presentación de su equipo económico, y que es, digamos, el pilar fundamental para ella, porque es donde creo que marca fuertemente su gran debilidad, que es el tema económico. La idea de que el vocero económico sea Carlos Melconian me parece que hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque es una figura que tiene un lenguaje muy claro, un lenguaje muy llano, si me permiten hasta arrabalero, que va a salir a competir muy fuertemente con Javier Milei. Son, digamos, en ambos, tanto Milei como Melconian, el personaje le gana, digamos, al político, o en el caso de Melconian, que tiene también ambiciones políticas, le gana al economista, pero hay mucho de personaje. Y me parece que el que tiene que trabajar mucho es Sergio Massa, porque Sergio Massa es el que más difícil la tiene. ¿Por qué? Porque está peleando no solamente con los dos candidatos, sino con la microeconomía, con el día a día, y donde uno va viendo cómo los precios pasaron a ser el actor central de esta campaña, porque se dispararon fuertemente, y que todo presume que van a haber cifras de inflación a partir de la segunda semana de septiembre que no son nada halagüeñas para el candidato oficialista Sergio Massa. Mire lo que me escribe, gracias, Carlos. Clara, de Huinca, Renancó. Hartos estamos, Carlos. Soy productora hace 30 años, desde que ya no está mi padre. La ganadería no deja de sufrir la sequía. Me vienen con sonceras. Agrega a su criterio, Menem, el mejor presidente de la historia. ¿Qué me importa de Fátima Flores? Me dice Clara, hago un punto y le pregunto, ¿es una estrategia Fátima Flores? ¿O podría ser una estrategia política? Esto lo digo yo. ¿O puede ser la novia de Javier Milei, que tiene todo el derecho al mundo de estar la novia? Hola, Clara. Clara, te respondemos. Clara, buen día. Yo creo que lo que usted manifiesta es, en líneas generales, el sentimiento que hay en todos los sectores de la sociedad argentina.
Creo que el 13 de agosto la gente fue a votar con mucho enojo, con mucho resentimiento, con mucha fatiga de decir, seguimos repitiendo los mismos errores siempre. Estos días veía el diario Clarín 2 tapas que reproducían del año 89, que eran exactamente las mismas, esa misma tapa se podrían estar dando en este momento, o sea, como que la historia en la Argentina se viene repitiendo permanentemente. Y con respecto al comentario que hace Karina, yo te diría, no es la primera vez que pasa. Ya Menem en su momento con Boloco, Martín Insaurralde con Jessica Sirio, digamos, ¿pueden ser estrategias? Sí, pueden ser estrategias. ¿Se pueden haber enamorado? Sí, se pueden haber enamorado. Digamos, son seres humanos, como cualquiera de nosotros, con las angustias y con las alegrías, con las tristezas. Alguna vez don Ernesto Sábato decía, blancos, negros, amarillos, somos todos seres humanos que amamos de la misma manera, sufrimos de la misma manera, nos peleamos de la misma manera. Digo, ¿puede ser una estrategia electoral? Sí, puede ser una estrategia electoral, no lo digo, no es la primera vez que pasa, esto pasa en casi todos los países del mundo, pero también se pudieron haber enamorado o pueden intentar iniciar una relación. Lo que pasa es que obviamente en el medio de una campaña electoral toma una dimensión y una fuerza que hay que analizarlo como un hecho político.